¿Va a Vamos. grabar la clase? Sí, ya la estoy grabando. Es bueno que ustedes, como yo no les paso el script a la plataforma, ¿por qué no les paso? Ya creo que en un principio les indicaba, para que ustedes puedan, siguiendo el video, volver a hacer los ejercicios. Porque si yo lo paso el script, ustedes solo los van a mirar y no los van a realizar. Entonces esa es la idea de no pasarle el script. Entonces, como aquí en el video está, hemos hecho muchas consultas la clase anterior, ahora vamos a continuar con esta misma base de datos que se llamaba la base de datos deporte, donde teníamos dos tablitas, ¿ya? Aquí me voy a colocar los select porque esto nos sirve para nosotros ir viendo en base a qué vamos a trabajar. Entonces aquí voy a poner en un select de las dos tablas y el select para la otra tabla. Ya, pero antes de eso, vamos a habilitar esta base de datos como nuestra base actual. Ahí tenemos los datos en la primera tabla para recordarlos y aquí tenemos los datos en la segunda tabla. Bien, habíamos hecho la última consulta que hicimos la última clase, hablaba acerca de las funciones de agregado. Habíamos dicho que las funciones de agregado son funciones que nos devuelven resultados generales, ¿no? Basado en un campo que me permita obtener ese cálculo, ¿no? Entonces vamos hablando de totales generales, tiene que ser un campo numérico. Y la última que hicimos fue el uso de la función con, que como vemos aquí en pantalla, la función con es una función que me permite contabilizar la cantidad de registros, en este caso que tiene la tabla denominada jugador. Entonces lo que hacía esta consulta, esta última que hicimos, era contabilizar la cantidad de registros que yo tengo ingresados dentro de esa tabla, ¿no? Eso es la función con. Bien, vamos a continuar después de esta consulta con la consulta número 12. Pero aquí en la consulta 12 vamos a utilizar lo que se llama el inner join, ¿ya? Vamos a usar eso. Los demás, ¿cómo me están escuchando? ¿Me escuchan bien o se escucha entrecortada mi voz? Se escucha bien. Se escucha bien. Ya, entonces debe ser el internet de una de sus compañeras, me dice que se escucha entrecortado. Ya, debe ser que se le bajó un poquito la señal. Bien, les decía que el inner join es una función que tiene SQL que nos permite, dice, asociar dos o más tablas en base a una columna que tengan en común. Entonces, recuerden ustedes que cuando nosotros sacábamos, obteníamos datos de dos tablas o más tablas, nosotros siempre utilizábamos utilizábamos el nombre de la tabla, los campos y la condición de relación de la tabla, ¿no? O sea, el campo común, que en este caso lo hacíamos en el where, ¿sí? Eso es lo que hacíamos en el where. Muy bien. Ahora vamos a trabajar, en vez de utilizarlo de esa manera, lo vamos a hacer con el inner join, ya que el inner join nos permite, como dice acá, asociar dos o más tablas en base a un campo común. El campo común entre estas dos tablas es el campo ID club, ellas se relacionan a través de ese campo. Entonces dice aquí, mostrar los datos de club y jugador utilizando el inner join. ¿Cómo hacemos para utilizar esa función? Bien, vamos a colocar select. Como aquí me dice mostrar los datos, yo voy a seleccionar algunos campos que considero que son los importantes, digámoslo así, de estas tablas para mostrar la información. Entonces voy a mostrar de la tabla club el nombre del club, por ejemplo. Voy a mostrar de la tabla jugador el nombre del jugador. Por ejemplo, voy a mostrar solamente esos dos campos. Ahora, cuando yo quiero establecer que existe un campo común entre las dos, que es el que me permite obtener la relación y los datos que yo quiero, coloco dentro del from el nombre de la tabla, en este caso de la tabla club. Inner join, aquí viene la función, inner join, digo, tabla jugador. ¿Ya?
Entonces aquí estoy mencionando las tablas que tienen esa relación en común. La tabla club inner join, tabla jugador, on, coloco on, y el campo que en este caso es el común entre ambas, tabla club, punto id -c, igual a tabla jugador, punto id-c. Entonces, de esa manera también yo puedo mostrar información de dos o más tablas, ¿ya? Ya no lo colocaría en el where. Si utilizo esta función, lo coloco en el from de esa manera. Entonces coloco, ¿no? Tabla club, inner join, tabla jugador. ¿A través de qué campo? A través del campo y de club. Y luego, por supuesto, después del from podía colocar la condición de filtro, la condición de orden, lo que ustedes precisen. Pero cuando usamos esta función, especificamos toda esa relación dentro de la cláusula from, ¿ya? Esa es la diferencia con la otra forma que nosotros habíamos estado utilizando. Entonces la voy a seleccionar, la voy a ejecutar y aquí me va a mostrar ya el resultado de los nombres de los clubes con los jugadores asignados a cada uno de ellos, ¿ya? Entonces de esa manera nosotros establecemos con el inner join esa condición de relación. Entonces pueden utilizar de una u otra forma, va a ser exactamente lo mismo. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, por ejemplo, en esta otra consulta tenemos la opción que dice mostrar los datos del club y jugador, estamos hablando de las dos otra vez, pero filtrando aquellos cuyos clubes sean o han sido creados después del año 1975. Entonces, aparte de pedirnos aquí los datos de las dos tablas, nos pide un filtro. Entonces, si queremos hacerlo con el inner join, lo voy a seleccionar esto. Esto me sirve. Aquí le voy a añadir de la tabla club, por ejemplo, le voy a añadir el campo fecha de fundación, de la tabla jugador su nombre, ¿ya? Y le voy a añadir de la tabla jugador punto el apellido. El apellido paterno creo que está definido de esa manera. Para no equivocarme y no dudar, hago un listado, apellido paterno. Perfecto. Ya, entonces aquí voy a mostrar esos campos. Pero además me dice que, ya lo estoy filtrando con el inner join en la cláusula from, me dice que, o lo estoy relacionando más bien, ahora lo voy a filtrar. Porque acá me pide filtrando aquellos cuyos clubes hayan sido creados después del año 1975. ¿Qué debería colocar yo aquí, por ejemplo, para hacer ese filtro? ¿Qué es lo que me convendría asignar? Si quiero mostrar solo los que fueron creados después del año 1975, le voy a hacer un listado aquí a la tabla club. Entonces, después del año 75, después del año 75, solamente va a haber uno, ¿no? Si es que lo incluyó van a haber dos, serían estos dos. ¿Cuál sería la condición o cómo estructuro yo la condición de filtro para obtener ese resultado? Fecha mayor a 1900. ¿Cómo, perdón? ¿Me escuchó? Fecha mayor, mira, a 1975. Ya, mayor a 1975, esa sería la comparación, ¿no? Pero ¿debo aplicar alguna función ahí o no? Yeah. Sí, sí, la de Exacto. año ayer. Exactamente. Entonces voy a decir año de la tabla club, punto, fecha de fundación, sea mayor, creados después del año 75. ¿Debe ser mayor, igual o solamente mayor?
Solo mayor. Solo mayor. Solo mayor. Entonces, en este caso me va a mostrar uno solo, que sería este de aquí. Y me mostraría aquí, me muestra estos dos. ¿Por qué? Porque hay dos jugadores que pertenecen a ese club, ¿no? Entonces me lo va a mostrar esos datos. ¿Sí? Por eso me muestra dos registros, porque tenemos a Alex y a Mario asignados también a ese club. Entonces, fíjense que acá puedo, además de la condición de relación usada en el where, podemos ya optar por esta otra opción del inner join. ¿Ya? Para eso se utiliza esa función, y lo demás ya lo hacemos tal cual lo hemos venido desarrollando anteriormente. ¿Preguntas hasta aquí? No, Inge. Perfecto. Bien, acá tenemos, por ejemplo, otra preguntita que dice, hallar o encontrar, también podría ser, ¿cuántos jugadores hay con un sueldo mayor a 7,000? Voy a hacer un listado de la tabla jugador primero para verificar. Y aquí tenemos los jugadores con sus sueldos. ¿Ya? Entonces aquí dice, por ejemplo, con sueldos mayores a 7,000. Tengo 1, 2, 3. 3 jugadores que tienen un sueldo mayor a 7,000. 1, 2, 3. Esos son. Entonces el resultado de la consulta debería ser que me muestre que existen 3. ¿Qué debería yo utilizar aquí para este ejercicio? Se utiliza el mismo script de arriba y se adiciona el sueldo. Uso esto mismo de arriba, igualito como la 13, y adiciono el sueldo, me dice usted. Ah, no. Se escribe lo que sería la tabla, el campo, si gusta especificar algunos campos, y entre ellos ya el sueldo. Pero aquí me está hablando de cantidad. ¿Cuántos jugadores? ¿Cuántos? No solamente que muestre, digamos, al registro de José, de Carlos. Un contador. ¿Un qué? Un contador. ¿Un contador o la función contar? La función con. Eso, muy bien, la función contar. Entonces aquí voy a decir, voy a aplicar la función contar, que es la función de agregado. Recuerden que esta función como argumento se le coloca el asterisco. Ya, si yo coloco solo eso, me va a contabilizar todos los registros que tiene la tabla jugador, pero aquí me dice cuántos son los jugadores que tienen un sueldo mayor a 7,000. Entonces aquí voy a adicionar una condición donde voy a decir que el sueldo debe ser mayor a 7,000. ¿Ya? Entonces en este caso voy a ejecutar la condición, o sea, la consulta, perdón, y me va a decir que existen 3 jugadores que tienen un sueldo que cumple con esto de ser mayores a 7,000, y eso fue justamente lo que nosotros contabilizamos, ¿no? Ahora, si yo le ejecuto solamente hasta aquí, me va a mostrar la cantidad de registros de la tabla. Ahora, si le ejecuto con la condición, me va a excluir y solamente me va a contabilizar los que cumplan la condición, ¿ya? Entonces también con la función de agregado le podemos añadir a ella una condición de filtro, que en este caso sería el where. Recordarles siempre que estas funciones, sea cual sea la función que nosotros utilicemos, solamente me muestran un resultado general. No me dan datos adicionales por registro, ¿ya? ¿Está claro? Sí. Muy bien. Perfecto. Ahora, existe otra cláusula acá dentro de lo que es el SQL, que se llama el group by. El group by es una cláusula que nos permite encontrar totales, dice, mediante funciones de agregado.
¿ya? Entonces el group by, cuando utilicemos el group by, nos va a permitir siempre, o más bien el group by siempre va asociado a una función de agregado. Por ejemplo, para este caso dice, mostrar la cantidad de jugadores por ciudad. ¿Ven? Está siendo ya más específico. Por ejemplo, si nos dijera solamente mostrar la cantidad de jugadores, yo hago esto, ¿no? Coloco esto. Select con from de jugadores y me muestra que son 10 jugadores registrados en la tabla. Pero acá me dice mostrar la cantidad de jugadores por ciudad. Entonces, de esos 10 jugadores, por ejemplo, ¿cuántos son de Santa Cruz? ¿Cuántos son de La Paz? ¿Cuántos son de Cochabamba? Digamos, ¿no? Que me muestre de Santa Cruz 5, de Cochabamba 3, de La Paz 8, vamos a suponer. Entonces, a eso se refiere esta cláusula. Entonces, nos permite encontrar totales, como en el caso de la cantidad por ciudad, mediante la aplicación de funciones de agregado. Entonces, el group by, siempre que lo utilicen, van a ir acompañado de alguna de estas funciones. ¿Ya? En este caso, ¿cómo haríamos para este ejemplo? Entonces, aquí colocamos el select. Colocamos el campo por el que vamos a agrupar, que sería ciudad. Y luego colocamos ciudad origen, creo que se llama el campo, ciudad origen, coma, y la función que nos permite contar. En este caso es la función count. Aquí yo, recuerden, le puedo colocar as cantidad, jugadores, jugador, vamos a poner, por ciudad, ¿no? Aquí también recuerden que podíamos colocarle un as, ¿no? As sueldo mayores, ¿no? Y ustedes le pueden poner lo que gusten ahí, porque eso es un título nada más, ya supongamos. Entonces aquí vamos a decir cantidad de jugadores por ciudad. ¿De dónde estamos, con qué tabla estamos trabajando? Estamos trabajando con la tabla jugador. Ya, ahora nosotros queremos mostrar la cantidad que existe por ciudad, entonces aquí interviene ya lo que es el group by. Colocamos entonces group by agrupado por el campo ciudad. Generalmente el campo por el que ustedes vayan a agrupar va mencionado también dentro de la cláusula select, ¿ya? Entonces eso es lo que le añadimos cuando queremos trabajar con la cláusula group by. Si ejecutamos esta consulta, nos va a mostrar que hay 2 jugadores de Cochabamba, 3 de La Paz, 1 de Oruro y 4 de Santa Cruz. Y si contabilizamos estos resultados, hace la sumatoria de 10, que es lo que nos mostró la función cuando queríamos listar la cantidad de registros almacenados. ¿Se comprende? Sí. Perfecto. Ese sí me gustaría que sí sea para que así les hagan sus consultas cuando hago los prácticos, ¿ya? Así tienen que hacerlo toditos sus prácticos y toditos tienen que presentarlo. Bien, entonces esa es una nueva cláusula ya que añadimos a lo que hemos estado viendo en el lenguaje. Bien, ahora en este caso, mostrar la cantidad de jugadores por club. Mostrar la cantidad de jugadores por club. ¿Cómo creen que lo podríamos desarrollar esto? Mostrar la cantidad de jugadores por club. Sería select, Ya. nombre C, con asterisco as algún título from the club. Ya. ¿Está correcto lo que dice su compañera? ¿Alguno de los otros quiere acotar? ¿Alguno de los otros compañeros quiere acotar? Su compañera dice que coloque el nombre del club, me dijo, ¿no? El con Sí. y luego el from, ¿no? Se le Eso adiciona ya el group by por nombre del club. Muy bien, eso dice su compañero. ¿Alguien quiere acotar algo? ¿Está bien o está mal lo que dice su compañera? Está bien, ¿Está bien? para mí sí. Ya. Quisiera que ustedes analicen cómo están relacionadas estas tablas.
¿Por qué campo? Y aquí entran las dos tablas. Eso, muy bien. Eso quería que se den cuenta. Entran las dos tablas, porque aquí me está diciendo mostrar la cantidad de jugadores por club. Entonces me incluye el jugador, pero me está incluyendo también el nombre del club. O sea, me pide de ambas tablas en realidad, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar select, la tabla club. Voy a colocar el nombre del club. Voy a colocar la función, como bien decía su compañera. Le voy a colocar un título. Aquí en el front, ¿cuántas tablas ingresan? Dos, tabla club y tabla jugador. Exactamente, tabla club y tabla jugador. Incluyo las dos. Si intervienen las dos tablas, ¿qué más yo podría colocar aquí? Cuando trabajamos... La relación. La cláusula where. Eso, la cláusula where. Entonces aquí colocamos la tabla club, punto el ID. Ya la sabemos la condición de relación. Ahí está. Linear join también iría, ¿no? ¿Cómo ¿Perdón? sería poner el linear join? ¿No lo escuchó? El linear join. Eso también podríamos usar el inner join. O sea, lo interesante en esta consulta es que coloquemos la relación existente entre las dos. También podemos usar. Ahora, como me está pidiendo que agrupe, ¿no? Entonces voy a poner group by. Tabla club. Punto. El nombre del club, que es lo que hemos especificado arriba, ¿no? Nombre club. Es el campo que habíamos especificado aquí arriba. Bien, entonces aquí ya la tenemos la consulta. Y aquí tenemos. Coincidentemente, miren, 2, 2, 2, 2. Me dirán ustedes, ¿será que está bien? Verificamos, ¿no? Verificamos a ver con un select. Primero voy a hacer un club. Tenemos de esa manera los códigos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a colocar aquí. Y vemos, mire, hay 2 de 1, 2 de 2, 2 de 3, 2 de 4 y 2 de 5, digamos. De esa manera lo hemos insertado los datos, ¿no? Hemos insertado a 2 jugadores por cada club. Entonces, en este caso, la consulta me está devolviendo el resultado de forma correcta. Tengo, entonces, 2 jugadores por cada uno de los clubes, ¿no? Si tuviera 3 en uno, me mostraría 3. Pero en este caso, coincidentemente, tengo yo justamente de a 2 registrados por cada uno de ellos. ¿Está claro? ¿Está claro ese ejercicio? Sí, Bien. Sí. Ahora, este de aquí, ¿cómo lo haríamos? Mostrar la cantidad de jugadores por edad. aquí como es una tabla, sí sería casi igual que la 15. Casi igual que la 15. Ya. Pero aquí me dice mostrar la cantidad de jugadores por edad. ¿Qué debo aplicar? Esta es la tabla jugador, ¿no es? Aquí tengo justamente. Calcula la edad por fecha de nacimiento. Calculo la edad por fecha de nacimiento. Muy bien, entonces primero hago en el select el cálculo que me dice su compañera. Eso ya sabemos, la diferencia de años. Podemos colocarle aquí as edad. Un campo calculado. La función contar. As
Cantidad por edad podríamos colocarle como título. Aquí intervienen ¿cuántas tablas? Solo una. Solo una. Muy bien. Y aquí me pide agrupar, ¿no? ¿Cómo sería el group by aquí? Edad. Edad. Entonces tendría que aplicar ¿qué? La misma operación que hicimos arriba, ¿no? De esa manera. Y aquí me muestra un listado. De 20 años hay uno, de 21 uno, de 22 hay dos, de 23 coincidentemente dos, y de las demás edades que hemos calculado solamente de a un jugador. ¿Sí? Eso es lo que me está mostrando. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Veamos a ver este otro ejercicio. Mostrar los datos del club cuyo año de fundación se encuentre entre el año 1970 y 1980. ¿Cómo podrías Ok. desarrollarlo ese? A ver. Se utiliza el between. Muy bien, se utiliza el between. ¿Qué más? A ver, hay 10 personas. Muy bien, ¿qué más? Adicionamos a lo que dice su compañera. Alejandra. ¿Está Alejandra Peña o no está? Bueno, parece que Alejandra no está. A ver, o está por aquí. Muy bien, Alejandra. ¿Cuál sería la respuesta para lo que estoy preguntando? Mostrar los datos del club cuyo año de fundación se encuentra entre el 70 y el 80. Me dice su compañera utilizando el between. Eso es correcto. ¿Aquí debo utilizar el group by o no? Esa es la pregunta, Alejandra. ¿Debo utilizar el group by o no? Bianca. Pablo Rivera, ¿debo utilizar el group by? ¿Está Pablo? Noé Gustavo. Sí, aquí estoy, ingeniera. ¿Debo utilizar el Según- group by? Es la pregunta. Diría que sí, porque va a ocupar tanto información de la tabla club como de la tabla de fecha. Ya. Sí, no, es cierto, porque aquí dice mostrar los datos del club, cuyo año de, estoy hablando de una sola tabla en realidad, ¿no? Mostrar los datos del club, dice, cuyo año de fundación se encuentre entre año 1970 y 1980. Los datos, ¿no? Ahora aquí sería la cantidad, ¿no? Pues estamos hablando de cantidad. Entonces, mostrar los datos del club cuyo año de fundación se encuentra. Se usa el between, pero aquí en mi planteamiento, seguramente es por eso que dijo su compañera, solamente el between, mostrar la cantidad de clubes cuyo año de fundación, aquí está mal planteado, muy bien, respondió su compañera. Mostrar la cantidad de clubs o clubes cuyo año de fundación se encuentra entre el año 1970 y 1980. Ahora, si yo lo planteo así, fíjense, estaba mal planteado el ejercicio, bien por lo que dijo su compañera, incluimos el between. Ahora, el goodbye. ahora sí el group by, ahora está más claro, ¿no? Perfecto. Entonces, en este caso, y vamos a usar ese between que dice su compañera,
Vamos a decir select. Si quiero yo obtener solamente el año, entonces voy a aplicar la función al campo fecha de fundación, ¿no? Entonces digo fecha de fundación, como queremos saber cuántos hay entre esos años, voy a colocar el con y aquí voy a colocar as por año, le voy a colocar como título de esa columna. ¿De dónde estamos obteniendo el dato? De una tabla, que en este caso es la tabla club. Ahora, me pide cuyos clubes se encuentren entre el 70 y el 80. Y si quiero utilizar el between, ¿en qué cláusula debo colocarlo? Para usar ese between. La del web. En la del where. Donde decimos, ¿no? Año de la fecha de fundación. Ahora sí colocamos el between que decía su compañera, between 1970 y 1980. ¿Cierto? Ahí tenemos ya la condición de filtro. Agrupado por año, ¿no? De la fecha de fundación. Ahí tenemos. Los que se encuentran entre esos años de fundación, tenemos uno por cada uno de esos años que cumplen el rango que nosotros estamos especificando. Ahora, si queremos ver si realmente es así, vamos a hacer un select aquí bajito. Aquí tenemos. Del 71, 75 hay 1, ¿no? El 81. Ahí tenemos. Los que entran dentro de nuestro rango, ¿no? Entonces, también podemos aplicar el between dentro de esta consulta. Entonces, lo que tienen que tomar en cuenta acá cuando utilicen el group by es que lo que nosotros colocamos como campo anexo dentro del select es el campo por el que nosotros vamos a agrupar, ¿no? Porque estamos visualizando la información en realidad que nosotros queremos. En este caso, el año de fundación. Contar los clubes cuyo año de fundación cumpla con esta condición. Entonces, debo mostrar el campo por el que estoy agrupando. Por lo tanto, él debe estar visible también dentro del select. ¿Se comprende? Sí. Muy bien, perfecto. Ahora sí yo les planteo esto de acá, la número 19. Dice total sueldo por ciudad. Total sueldo por ciudad. Como estamos utilizando la cláusula group by, va incluida. Y recuerden que esta cláusula va acompañada de la función de agregado. En este caso, ¿cuál función de agregado yo debería utilizar? Suma. Suma, muy bien, porque me dice total, ¿no? Entonces aquí voy a colocar, si me dice por ciudad, habíamos mencionado hace un momento, que debe colocarse ese campo en el select. Entonces vamos a decir ciudad, origen, eres el campo, coma, la función sum. Esta función, a diferencia del con, va asociada a un campo, en este caso el campo sueldo, ¿no? Especificamos de dónde es ese campo, es de la tabla jugador, agrupado, ciudad. Ciudad O. ¿No? Fíjense, por ciudad, el total que se gasta, llamémoslo así, en sueldos,
para Cochabamba 14.000, para La Paz 21, para Oruro 4.000 y para Santa Cruz 27.300. Si tenemos alguna duda en cuanto al resultado, hacemos un select para corroborar. Vamos a comprobar con uno. Por ejemplo, aquí Cochabamba dice 14.000. Veamos. $8.000 más 6.000. Tenemos los 14.000. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que la consulta nos está arrojando el resultado correcto. Y aquí está. 14.000 por Cochabamba. ¿Se comprende? Disculpe, Sí. Inge, ¿pudiera Bien. explicar otra vez más del comando zoom? Ya. La función de agregado sum, en realidad lo que hace es hacer la sumatoria del total de toda la columna sueldo de la tabla. Si yo uso la función sum solita, por ejemplo acá, select, le coloco sum, siempre va asociada a un campo numérico, en este caso es el sueldo, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, lo hago así solamente. Ya, yo lo hago así, entonces esta función de agregado sum me va a mostrar el total de los sueldos, o sea, el total de toda la columna sueldo de la tabla jugador. Va a ser la sumatoria total general de esos 10 registros que tenemos en la tabla. Me va a sumar los 10 registros, pero solo la columna sueldo. Me va a dar el total de 66.300. Pero ahora estoy aplicando esa misma función, pero ya lo estoy agrupando. En este caso me interesa saber cuánto en sueldo gasta cada ciudad, digamos. Eso sería. Entonces aquí estoy colocando el campo sueldo, aplicando la función sum, pero además quiero agruparlo por ciudad, porque quiero saber cuánto gasta cada ciudad en pagar sueldo a sus jugadores. Entonces por eso le coloco el group by. Entonces de estos 66.300, que es el total que me daría solita la función, me va a mostrar que 14.000 pertenecen a esta ciudad. Permítanme un segundito, por favor. ¿Se comprende ahora mejor, Pablo? Sí, sí, perdón, Inge, va a disculpar, sí, ya lo comprendí bien, gracias. No, no hay problema. Entonces, fíjense, ¿no? Del monto global, estoy sacando solo ese pedacito que me interesa por cada ciudad, para que me lo clasifique, digámoslo así, por cada ciudad. Ahora, si yo les digo esto, sueldo por promedio por club. Sueldo promedio por club. ¿Qué función utilizamos? La función, el agregado prom. Prom, que en este caso no es prom, es ABG, ¿no es? Promedio, ¿no? ABG. Muy bien. Pero además de eso, ¿qué más añadimos? Está bien, la función promedio. ¿Qué más? La tabla Club y el Group B de Club. Ujú. Ya. Nombre club sería. El nombre club, exactamente. Pero dice sueldo promedio por club. Entonces aquí intervienen las dos tablas o una sola. Las dos tablas. Las dos tablas. Entonces es parecido a este de acá. A este de acá, ¿no ves? A este. Esto de aquí me sirve. Entonces voy a mostrar el nombre del club, pero ya no voy a usar con. Voy a utilizar la función promedio, que decía su compañera. La función promedio acá es el ABG. Al campo sueldo. ¿Correcto? Pero aquí el campo sueldo proviene de la tabla jugador. Campo sueldo de la tabla jugador, le voy a decir haz sueldo promedio. ¿No ves?
la condición de relación, ambas tablas, y luego ya debo hacer el group by. Agrupado por, vamos a decir, la tabla club con su campo nombre. ¿A ver? Entonces ya aquí estamos utilizando la otra función que sería el ABG. Y aquí tenemos que el sueldo promedio para los jugadores de Blooming, 7.500, 5.900, 7.750, 5.500 y 6.500. ¿Ya? Ahí tenemos. Ahora, por ejemplo, para que comprobemos, a ver, de Blooming dice 7.500. Entonces voy a hacer un select nomás aquí. 7.500 dice el promedio, ¿no? De Blooming. 7.500 de Blooming, pero vamos a ver cuáles son los Blooming, qué código tiene para identificarlo. Blooming tiene el código 1. Hacemos un listado a la tabla jugador. Y vemos que los jugadores de Blooming son 2. 7.000 más 8.000. Entonces, ¿qué es lo que hace la función? 7.000 más 8.000 dividido entre 2, 7.500. Entonces, la función me va a mostrar que del Club Blooming hay 7, o sea, el sueldo promedio son 7.500. Que si la vuelvo a ejecutar la consulta, me va a dar exactamente ese resultado. Por lo cual comprobamos que la consulta nos está haciendo el cálculo correctamente. ¿Está claro? ¿Se comprende? Sí, ya está claro. Perfecto. Entonces, esta nueva cláusula que estamos aquí adicionando a nuestras consultas, lo que debemos recordar es que siempre ella va asociada a una función de agregado, además de un campo, ¿no? O sea, siempre en el select, el campo por el que vayan a agrupar y la función de agregado según se les solicite. Entonces, el campo que listan en el select es el campo por el que van a utilizar la cláusula group by. Nada más tienen que tomar en cuenta para utilizar esta nueva opción que tenemos dentro de la consulta. Bien, estos ejercicios les tenía preparado para hoy para complementar lo que hemos visto de consultas. Vamos a seguir todavía trabajando con consultas, pero eso ya va a ser la clase después del examen. ¿Alguna pregunta que quieran hacer respecto a esto o a la evaluación del día lunes? Esto va a entrar en el examen, disculpe esto que hemos avanzado. ¿Hasta dónde dijimos que iba a ser el examen? Vista. Hasta vista. Entonces estas son consultas, ¿no ves? Ajá. Vamos a trabajar con vista. Son consultas con función y funciones. ¿Perdón? Consultas y funciones. Ajá, consultas y funciones, estamos utilizando... ¿Eso No, porque estos son consultas, vamos a trabajar con vistas. Las vistas son similares a las consultas, ¿no? Podemos calcular, podemos filtrar también, ¿no es cierto? Podemos ordenar, pero dijimos que tienen ellas otra finalidad, ¿no? Entonces, si hablamos de vistas, en el examen van a colocar el Create View, porque vamos a crear vistas. Ya no podemos crear consultas si yo estoy preguntando vistas. Ya hemos visto la diferencia entre ambas y cuál es la función de una y cuál es la función de otra. Entonces, la parte práctica incluye creación de tablas, incluye diseño de vistas, incluye los triggers y también índice vimos, ¿no es cierto?, dentro de lo que era esa primera parte. Entonces, hasta ahí va a entrar la parte práctica más la teórica. Eso va a ser en la primera evaluación. En la segunda evaluación ya van a tener el tema de las consultas. ¿Ya? Voy a detener la grabación en este momento.